Así lo dicen Oscar. I will never be afraid to challenge this illegitimate president. He should be charged with obstructing justice. I believe that the president of these United States can be indicted for criminal offenses. La noticia no fue buena para la fiscal neoyorquina Letitia James. La fortuna de Donald Trump de $3 billones saltaba a 6.4 billones, elevándolo a formar parte de la exclusiva lista de las 500 personas más ricas del mundo. El debut en el mercado bursátil de Nasdaq al consolidar Trump Media Technology Group con Digital World Acquisition le dobló su fortuna. Ya las acciones en la bolsa se pueden adquirir bajo las siglas DJT, sus mismas iniciales. No está mal para un empresario que está siendo acosado legalmente para evitar su regreso a la Casa Blanca. Esto pasó mientras la fiscal Letitia James se ponía las botas, lista para confiscar las propiedades de Trump, congelar sus cuentas bancarias, llevarlo a la cárcel y evitar que volviera a hacer negocios en el estado de Nueva York. No por el mérito del caso, pero por obstruir las elecciones del 2024. En otras palabras, hacer lo que hacen dictadores como Nicolás Maduro en Venezuela, que descalifica a sus oponentes, Daniel Ortega, que los encarcela, y Cuba, que ni los considera. Dicen que el que busca venganza debe de cavar dos tumbas, una para el enemigo y otra para él. Letitia James, sin proponérselo, ha hecho más por sepultar a Biden en las elecciones que todos los republicanos juntos. Y así de pronto, la fianza de 450 millones impuesta a Trump, que ninguna compañía de fianzas podía producir y que jamás se había visto, fue reducida a 175 millones por una corte de apelaciones del estado de Nueva York. Todo esto mientras la fiscal James se ensañaba aún más sacando cuentas de lo que serían los intereses de una fianza de semejante proporción. Por cierto, son los mismos demócratas que aplauden la monumental fianza los que apoyan eliminársela a los criminales. Ellos estiman que el narcotraficante, el ladrón, el asesino merecen la consideración de no tener que poner fianza cuando son arrestados y cuando saquean, destruyen propiedades privadas o agreden a la policía durante protestas. Entonces los demócratas se unen a organizaciones, algunas financiadas por George Soros, para pagarles la fianza a los delincuentes. Durante su campaña, la fiscal Letitia James condenó a Trump antes de ser encontrado culpable, lo que es en sí una violación del precepto que en Estados Unidos todo el mundo es inocente hasta que se le prueba su culpabilidad ante los tribunales. Lo llamó un presidente ilegítimo, a pesar de haber ganado las elecciones. También llamó a la Corte Suprema ilegítima, por lo que algunos de los jueces fueron nominados por Trump, y negó ser racista, como la calificó Trump, a pesar de ella calificar a la administración de Trump como muy blanca, muy machista y antigua. Falso totalmente, porque lo de antigua puede ser una opinión, pero lo de blanca y machista no eran más que descaradas mentiras. Pero los demócratas la aplaudían y la sacaron electa a pesar de la falta de ética que mostró durante su campaña. La siguieron aplaudiendo mientras fabricaba un caso para arruinar a Trump. Lo acusó de inflar el valor de sus propiedades para enriquecerse. Ningún banco lo acusaba, a todos les había pagado sus préstamos religiosamente y ningún banco da más de lo que una propiedad vale, porque son ellos los tasadores, no el que recibe el préstamo. Por cierto, Letitia James no es ajena a los bienes raíces. Con un salario de $200,000 como fiscal, cuenta con una fortuna, gran parte de propiedades inmobiliarias. Una de las propiedades que salió a relucir en la acusación de la fiscalía a Trump fue el histórico Mar-a-Lago, que según la fiscal tenía un valor de $18 millones. Para que tengan una idea, el rapero Diddy, a quien agentes federales acaban de llevar a cabo redadas en sus mansiones de Los Ángeles y Miami, acusándolo de tráfico humano, cosa que él niega,
pagó por la casa de los Stephan en Star Island en el año 21 $35 millones. Mar-a-Lago es una propiedad en el Registro Nacional de Propiedades de Estados Unidos. Fue construida en el año 24 por Marjorie Merriweather Post, heredera de la fortuna de cereales Post, considerada en aquel entonces la mujer más rica del mundo. Solo en la decoración arquitectónica interior se gastó $7 millones en aquella época, que en el 2022 eran el equivalente de $118 millones, sin contar la estructura, el tamaño, la vista al mar, sus 126 habitaciones y 17 acres frente al mar. Cuando Mar-a-Lago fue construida, exceptuando palacios de realeza, era la mansión más costosa de la historia. Pero Leticia James le puso el precio de $18 millones. Esto es sin mencionar Trump Tower en la Quinta Avenida, Trump Building en Wall Street, el resto de sus propiedades alrededor del mundo, incluyendo hoteles, rascacielos, edificios de apartamento, campos de golf y demás negocios e inversiones. Aún así, Leticia James se llena la boca para acusar a Trump de inflar su fortuna y decir que si Trump vendía todo lo que tenía para pagar la fianza, todavía le debería al Estado $200 millones. Y se lo toleraron y la siguieron aplaudiendo y le han permitido continuar con una farsa que le ha hecho más daño a los demócratas y a la justicia que un ejército invasor. Y todavía no entienden por qué Trump sube en las encuestas, por demócratas como Leticia James, que abusan del sistema judicial, convirtiéndolo en una burla y utilizándolo para intentar obstruir una futura elección. Hace poco, Biden visitaba el estado de Arizona y les rogaba a los hispanos, por favor, voten por mí, sin darse cuenta que el daño se lo están haciendo ellos mismos. En la Florida, se les vino abajo con unos cuantos operativos con contratos que llevaron a cabo una campaña asquerosa tratando de silenciar la prensa hispana en Miami y pavimentando el camino para la compra de Radio Mambí por un par de demócratas financiadas por George Soros. Una encuesta de Unidos US y Mi Familia Vota Poll, según WLRN, destaca que de los 8 estados encuestados, la Florida es donde más bajo es el apoyo a Biden. Y todavía los demócratas se preguntan por qué. Bueno, porque las acciones tienen consecuencias. Apostaron con arrogancia a la cacería de brujas y a la cultura de cancelación y les salió mal. ¿Quién ha hecho más porque Trump esté arriba en las encuestas? Gente como la fiscal Leticia James burlándose de la ley, como la otra fiscal de Georgia, Fani Willis, con sus escándalos y su ensañamiento. Ambiciosos estrategas locales que le vendieron tácticas equivocadas al Partido Demócrata y perdieron porque al final el tufo de la injusticia se convierte intolerable. Lo decía el arzobispo anglicano Desmond Tutu, quien luchó tanto contra el apartheid en Sudáfrica. Si permaneces neutral en una situación de justicia, entonces estás del lado del opresor. Ahí me sospecho, es donde escogerán no estar los votantes a la hora de depositar su voto este noviembre. Así lo dice